Raíces de la fe. La palabra en Jeremías 1:5, el Padre Celestial le dice a Jeremías que antes que naciera, o sea, antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que naciese, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Algo similar pasó con Zacarías. La historia de Juan con Zacarías y también el voto nazareo. Hoy vamos a estar hablando sobre el llamado profético que el Padre está haciendo, te está haciendo. Bienvenidos al segmento Raíces de la Fe. Este es quien te habla, su hermano Caleb Rodríguez Robles, del Ministerio Restaurando el Diseño Profético. Llegamos a la cuenta del Homer, número 48. 48, porque el viernes sería el 49 y el sábado en la noche, a la puesta del sol, sería el día 50, Shavuot Pentecostés. Nuestros hermanos judíos lo van a por cierto, ya lo están celebrando en el día de hoy. Pero hoy vamos a la paracha, a la porción. Y antes de comenzar, quiero que te suscribas a nuestro canal de YouTube, Restaurando el Diseño Profético. Véase el libro de Jueces todos los lunes. Estamos dando los libros históricos. Luego vamos a ir a los profetas menores, los profetas mayores, y por ahí seguimos estudiando la Biblia. Así que bueno, vamos a comenzar. Aquí algo muy interesante sobre la paracha Naso. Y vamos a estar tocando el Evangelio de Lucas. La paracha Naso significa elevar. Y vamos a ir a un análisis de la consagración. Cuando el Padre consagraba, ¿verdad? Respecto al servicio sacerdotal a los sacerdotes. Y vamos a estar hablando sobre la promesa. Hay una promesa escondida dentro de este estudio. Y antes de proseguir, quiero estar pendientes porque este fin de semana voy a estar subiendo un video sobre Shavuot Pentecostés. Y va a ser un video muy importante y muy enriquecedor. Así que pendiente a nuestras redes sociales, que antes del domingo estará disponible en video y el sábado en la noche estará en PDF en mi grupo de WhatsApp. Así que, fundamentos de la paracha Naso. La paracha Naso significa elevar, como bien mencioné, es la porción extensa de la Torah. Establece el orden, establece un principio ordenado y se habla de la santidad. Y la santidad es necesaria para que la presencia divina habite en medio del campamento de Israel. Los temas principales se habla sobre el censo levítico, que se encuentra en números 4, 21 al 49. Y tiene un significado profundo que viene siendo la elevación a través del servicio sagrado. Vemos la ley del Nazareo, número 6, 1 al 21, que se habla sobre la consagración voluntaria y santidad. Y la bendición sacerdotal, número 6, 22 al 27, invocación del favor divino y la paz. Vemos algo interesante
Porque en Lucas 1, 11 al 20, yo quiero que usted me acompañe a la lectura. Vamos a la lectura. Lucas 1. Lucas 1 habla sobre la dedicatoria a Teófilo, sobre el anuncio del nacimiento de Juan. Pero la porción del nuevo pacto está en Lucas 1, 11 al 20. La palabra se lee en el nombre de Yeshua. La iglesia que se va para el reino dice, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento porque será grande delante de Adonai. No beberá vino ni sidra y será lleno del espíritu de santidad aún desde el vientre de su madre. Presten atención en el versículo 15, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Me llama la atención en Jeremías 1:5 que se habla acerca del llamamiento de Jeremías, que lo dijimos, lo citamos en la introducción. Seguimos leyendo, dice, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le digo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Lo que te está diciendo aquí es que Zacarías ejerce su ministerio en el templo de Jerusalén, un contexto que refleja la estructura levítica de la Parashá Nazó, y mientras ofrecía el incienso, que eso lo estudiamos en el libro de Levítico, símbolo de una elevación sobrenatural de las oraciones, y vemos que el ángel Gabriel anunció el nacimiento de Juan el Bautista. La palabra correcta viene siendo malach, que significa mensajero. Y el servicio de los sacerdotes y levitas no era solo una tarea física, sino un acto de intercesión que elevaba. Por eso el nombre de esta parashá significa elevar. O sea que esa oración tenía que elevar al pueblo ante Dios. Pero hablando acerca del voto nazareo, la vida de Juan el Bautista es el cumplimiento profético del voto del nazareo detallado en esta porción, porque es bien interesante porque dice, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra y será lleno del espíritu de santidad, aún desde el vientre de su madre. Al igual que el nazareo, una cosa es nazareno y otra cosa es nazareo. El nazareo, una persona, ¿verdad?, que no puede beber vino ni sidra,
Y nazareno es la persona que nace en Nazaret. Así que, al igual que el Nazir en número 6, Juan fue apartado para una devoción absoluta a Adonai. La renuncia al vino simboliza una separación de los placeres mundanos para enfocarse en la misión divina, y el propósito es su estado de pureza era esencial para preparar el camino del Mesías. Algo muy importante que tenemos que estudiar aquí es acerca sobre la palabra apartado. Esa palabra es muy importante. ¿Qué significa? O sea, cuando tú eres apartado, ¿verdad? La palabra apartado significa literalmente separado para un propósito específico. Porque cuando nosotros vamos a Deuteronomio 7:6, Israel era como ese pueblo apartado, porque dice, porque tú eres pueblo santo para Yahweh, tu Elohim. Yahweh, tu Elohim, te ha escogido para hacerle un pueblo especial, segulá, especial tesoro. Cuando vamos a Jeremías 1:5, que dice, antes que te formara en el vientre, te conocí, y antes que nacieras, te santifiqué a las naciones. Y esto se conecta, ¿verdad? Esa palabra, la palabra santifiqué, es como separar, apartar para un llamado que el Padre te está haciendo. Y me llama mucho la atención porque cuando vamos a, si no me equivoco, está en Romanos. A ver si lo puedo buscar. Ok. Dice, 2 Corintios 6:17, saliste en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Obviamente, cuando vamos a Romanos 12:2, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Pero en Juan 17, aquí se habla en los versos 16 y 17, que dice, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Ven? Entonces dice, habéis pues de serme santo, porque yo Yahweh soy santo y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. O sea que tú que me estás escuchando eres apartado del Eterno. O sea, el Padre te está llamando para que tú asumas una responsabilidad. Porque tenemos que entender que el mundo gusta, claro que sí, el mundo gusta, pero ¿qué más? Es un gran privilegio poder servirle a Dios. Entonces, ¿qué te da el mundo? Versus ¿qué te da Dios? O sea que nosotros tenemos que entender esto. Porque estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Así que, bien interesante, porque el significado de Nazó y la misión profética. El término hebreo Nazó implica mucho más que un simple conteo numérico. Significa literalmente elevar la cabeza. En el contexto de la porción, Adonai ordena elevar ¿a qué? A los hijos de él son, otorgándoles dignidad, identidad y una responsabilidad sagrada dentro del tabernáculo.
En el relato de Lucas vemos cómo Dios eleva a la familia de Zacarías y Elizabeth de su estado de esterilidad y oprobio social. Y esta elevación no es solo personal, sino funcional. Son apartados para ser los portadores de esa buena noticia o los portadores de la promesa que va a preparar el camino. O sea, Juan el Bautista le preparó el camino a Yeshua. Y entonces ya se estaba preparando lo que es la redención de Israel. Así que el Padre Celestial toma cuenta de los humildes para manifestar su gloria en la historia. Tenemos que preguntarnos entonces, ¿quién es Gersón? Ahora, dejando de hablar de Juan el Bautista, tenemos que ir quién era Gersón, a esta definición de quién es Gersón. Gersón, hijo de Leví. ¿Ve? Entonces, un momentito aquí. Entonces, tenemos que entender algo porque dice número 4, 24 a 26 que este será el servicio de la familia de los gersonitas. Llevarán la cortina del tabernáculo, la tienda de reunión, su cubierta. Entonces, Gersón era el hijo de Leví, porque ya la paracha lanzó, ya está organizando a los levitas por familia, Coat, Merari y Gersón, donde cada uno pues tenía una función en específico. O sea, cada uno tenía un rol. Por ejemplo, los gersonitas eran responsables de las telas del Mizcán, las cortinas, las cubiertas, las cuerdas. Entonces, Coat era lo más santo, los utensilios. Merari, lo que son las estructuras, madera, base. Y Gersón, cobertura, cortinas y protección. Entonces, vemos aquí algo bien interesante porque en esta porción se conecta con el orden, se conecta con el servicio, pero del tema que estamos hablando es respecto al llamado, porque la haftará de esta semana, que de hecho cuando lleguemos a que ya el lunes vamos a estar comenzando ya a hablar sobre los jueces de Israel. Pero la haftará de esta semana es Jueces 13, donde ahí se relata el nacimiento de Sansón y hay un paralelismo estructural evidente entre este relato y el de Juan el Bautista en Lucas 1. Cuando leemos esta parte en Jueces 13:5, dice la Biblia, porque he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento. O sea, padres estériles y de edad, al igual que Juan, mensajero, ángel de Adonai, el ángel Gabriel, el voto, nazareo de por vida, abstinencia de vino, propósito, salvar a Israel, preparar al pueblo. O sea que hay una conexión ahí entre esa separación y pasa algo con Sansón más adelante, que eso lo vamos a estar discutiendo, pero usted sabe la historia de Sansón. Si usted no conoce la historia de Sansón, usted se puede leer Jueces capítulo 3. Se habla sobre la bendición sacerdotal, dice Yahweh te bendiga y te guarde. Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti
Yahweh alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. O sea que ya al salir del templo, Zacarías debía pronunciar esta bendición sobre el pueblo. Sin embargo, su mudez le impidió hacerla audiblemente. Entonces ya ese silencio de Zacarías, te lo voy a decir, el silencio de Zacarías representa la duda, la inseguridad cuando el Padre nos habla y a veces solimos ser bien dudosos. Entonces, el silencio de Zacarías representa esa transición de la bendición ritual de la ley hacia la llegada de la palabra viviente, de la Torah viviente, de esa palabra encarnada que es Yeshua, quien traería la verdadera paz y viene siendo el deseado de las naciones, que es Yeshua. Entonces, algo que me llama mucho la atención porque dice el orden levítico. En Números 4:23 se establece que los levitas debían comenzar su servicio pesado en el tabernáculo a una edad específica, a los 30 años. Era cuando se iniciaba el ministerio. Que dice de edad de 30 años para arriba hasta 50 años los contarás. Pero vemos un cumplimiento que dice Yeshua mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, según Lucas 3:23. Pero me llama la atención algo aquí con Pablo. Pablo estudió 3 años antes de empezar el ministerio. O sea, cuando nosotros vamos a Gálatas 1:17 y 18, dice, ni subía a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro. Entonces, Pablo mismo dice que hubo un periodo de aproximadamente 3 años antes de encontrarse con los apóstoles de Jerusalén. Y ya, ¿qué pasó en esos 3 años? Pues la Biblia no detalla todo, pero se entiende que fue un tiempo de revelación directa de Yeshua, una transformación, una preparación espiritual, una maduración completa. Y vemos aquí la consagración, el modelo del nazareo. Al igual que el nazir, el creyente de hoy es llamado a una vida de separación ética. No se trata de aislamiento, sino de estar en el mundo sin ser del mundo, apartado para el propósito del reino. El servicio, el orden del campamento, cada levita tenía un lugar y una función específica. En la comunidad de fe, cada individuo es tomado en cuenta por Elohim para ejercer un servicio que edifica el cuerpo y eleva la adoración. Y la fe, la promesa en la esterilidad, la experiencia de Zacarías nos enseña a confiar en la palabra de Dios por encima de las limitaciones naturales. Nuestra esterilidad espiritual, ¿verdad? Puede ser dejar de orar, dejar de leer la palabra, enfriarse, pero en medio de la espera es el escenario donde Dios manifiesta su poder redentor. Conclusión y reflexión final. Aquí podemos ver, ¿verdad?, que la gracia del Todopoderoso se manifiesta de una manera poderosa, porque ahí es que el Padre entonces va a preparar el escenario antes que tu llamado sea oficial, porque antes que nacieras ya estaba separado
¿verdad? Como dice Jeremías 1:5. Entonces, el orden levítico no fue anulado, sino cumplido y elevado a través de la figura de Juan el Bautista. El voto del Nazareno nos recuerda que la consagración es el requisito previo para ser portadores de la presencia de Dios. Y Juan personifica el ideal, ¿verdad? Es el que actúa, ¿verdad? Como el puente que prepara el camino a Yeshua, que prepara el corazón del pueblo para recibir al Mesías. Entonces, esa profecía de Juan el Bautista está en el libro de Malaquías. Malaquías 3:1. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y eso está confirmado en los evangelios, según Mateo 11:10, Marcos 1:2-3. Pero qué interesante, cuando vamos a Malaquías, libro de Malaquías 4, 5 y 6, dice: he aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Yahweh, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Amados hermanos, el Padre Celestial te está llamando y es tiempo de que aceptes el llamado y de una vez seas apartado para el eterno. Así que eres separado desde el vientre de tu madre. Así que el Todopoderoso te bendiga y te guarde. Quien te habla, su hermano Caleb Rodríguez. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Si te gustó este video, yo te invito a que compartas y le des like. Así que muchas bendiciones. Shalom.